Hola, mi nombre es Fátima Ivana y te doy la bienvenida a un video más de nuestro canal. Espero estés increíble y si no lo estás, pues es válido y espero que este video te distraiga o te anime un poquito. Yo disfruté muchísimo esta investigación porque me di cuenta que dentro de este tema había un montón de microtemas, así que el día de hoy hablaremos un poquito de todo. Entonces hablemos sobre la concepción del cuerpo entre los nahuas. Es de llamar la atención la existencia en una supuesta longevidad que se le atribuía a los nahuas prehispánicos, y esto no solo se menciona en los textos escritos en el siglo XVI, sino que también se repite entre los historiadores y los antropólogos años después. Se dice que los antiguos nahuas vivían por muchísimos años y que nunca se enfermaban, pero claro, esto es falso porque eran humanos y todos los humanos nos enfermamos. Veamos las cifras que indican la expectativa de vida de estos pobladores y el índice de mortalidad. La expectativa de vida media entre los pobladores de la náhuatl fue entre los 37 y los 40 años. Y aquí sí podemos darle un punto extra a los mesoamericanos, porque si se comparan con los franceses del siglo XVIII, estos tenían una expectativa de vida de 29 años. El estudio de esqueletos encontrados demostró que el índice de la mortalidad entre los indígenas antes del arribo español fue del 66.97% para niños de entre 4 y 6 años, del 15.5% para niños mayores de 6 años y menores de 12 años y del 17.83% para la población adulta. Por otro lado, cerca de la mitad de las mujeres morían por complicaciones del parto y 1 de cada 3 hombres moría por lesiones de combate o ya sea en los sacrificios para los dioses. Sin embargo, la tasa de natalidad era altísima y esto compensaba las pérdidas. También debe tenerse en cuenta que las personas que llegaran a los 50 años, lo más seguro era que vivieran otros 30 años más porque ya habían pasado la edad y los grupos de riesgo. Para designar al ser humano se utilizaba el término tlacatl, que significa en medio o el de en medio, pues se consideraba que era el ser del centro, ya que amalgamaba partes celestiales como del inframundo y las equilibraba. El ser humano era un microcosmos que reproducía la estructura y el orden del universo, es decir, al hombre se le consideraba como una versión miniatura del universo. De esta manera, el diafragma, el hígado y el pecho correspondían a la superficie de la tierra, la cabeza al cielo, y la pelvis, el abdomen y las demás partes inferiores al inframundo. Esto nos lleva a otro tema muy interesante, el cual es sobre las 3 entidades anímicas, las 3 almas que habitaban en el ser humano. Nosotros ya hablamos de una de estas 3 almas y es el de Tonali, el cual se los dejo aquí para que vayan a visitarlo para refrescar su memoria. Estas 3 entidades anímicas habitaban en 3 regiones del cuerpo. El Tonali, un resplendor que provenía de los cielos, habitaba en la cabeza. El Teyolía, lo propiamente humano, habitaba en el corazón. Y el Ilhiyot habitaba en el hígado, que era un soplo medio maligno, que luego hablaremos sobre eso. Por otro lado, se creía que el cuerpo humano estaba compuesto por 2 elementos. Uno era la parte corporal, la parte pesada, y el otro elemento eran las materias livianas contenidas en el cuerpo humano, que eran sustancias etéreas asociadas con los colores, los sabores, los olores, los aires, el conocimiento, el entendimiento y demás. Las partes livianas eran comprendidas por el Tonali, el Teyolía y el Ilhiyot, y cada una de estas cumplían con ciertas funciones que permitían al sujeto vivir. Estas 3 entidades anímicas llegaban al ser humano durante la concepción en el útero de la madre, pero estas se conformaban y se potencializaban ya después del nacimiento mediante una serie de rituales. Estas 3 almas eran insufladas por los dioses, pero provenían de diferentes lugares. Se decía que el Tonali provenía del cielo más alto, el Teyolía provenía de los cerros y el Ilhiyot provenía de las estrellas. Respecto a la parte pesada, es decir, el cuerpo humano, se creía que este se conformaba por los 2 líquidos generadores de ambos padres que se mantenían en el cuerpo de la madre. Es interesante señalar que para que hubiera una buena fecundación era necesario que se mantuvieran las relaciones sexuales durante los primeros meses de embarazo, pues era gracias a la acumulación del semen que se formaba el niño. Ahora regresemos a cuando dijimos que el ser humano era una réplica diminuta del universo, puesto que en él había una parte celestial, una parte terrenal y una parte del inframundo, al igual que el universo. Centrémonos un poquito en la parte celestial. Los nahuas creían que había 13 cielos que se extendían por arriba de la tierra. Los nahuas concebían estos cielos a modo de regiones cósmicas superpuestas y separadas entre sí por una especie de travesaños que constituían al mismo tiempo lo que pudiéramos llamar pisos o caminos sobre los cuales se movían los varios cuerpos celestes. Los 13 cielos se dividían en 3 grupos grandes que son: del primero al quinto cielo se apreciaba predominantemente el movimiento de la luna, las estrellas, el sol,
Venus y los cometas. Del sexto al 11º cielo se apreciaba predominantemente el color, el negro, el verde azul, el blanco, el amarillo y el rojo. El 12º y el 13º cielo eran predominantemente duales y estaban por encima de los demás. Específicamente en el 13º cielo radicaba la dualidad divina. Estos 13 cielos correspondían a una parte del cuerpo humano y son las costillas, puesto que las costillas coinciden con ciertas características en la estructura de los 13 cielos. Por ejemplo, las personas tenemos 12 pares de costillas. Las costillas están sobrepuestas en un plano vertical, tal como lo está el universo, y entre cada una de las costillas está un espacio que se llama espacio intercostal. Ojo, las costillas no representan en sí al cielo, sino que son los techos o los pisos de los 13 cielos y el espacio intercostal es el cielo en sí. Ahora, respecto al 13º cielo, lugar donde habitaba Ometeotl, el dios de la dualidad, este se le corresponde con la cabeza y en particular con el cráneo. Esto no solo se debe a que el cráneo esté situado arriba de las costillas que representan los 12 cielos, sino que también el cráneo posee una cualidad dual, y es la masa encefálica. Como ustedes saben, este se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y cada uno de ellos tiene una naturaleza contraria. De esta manera, los dos hemisferios pueden representar a Ometecutli y Omecíhuatl. Aquí les anexo algunos conceptos que se utilizaban para designar a los sesos y el cerebro junto con sus significados. Los hemisferios cerebrales son dos estructuras iguales. Es por esto que tiene mucho sentido que los nahuas hayan metido la palabra coatl en varios de sus conceptos que designan al cerebro, puesto que, por un lado, coatl significa gemelos, y por el otro serpiente. Y si te pones a pensar, las lonjitas que tiene el cerebro, o mejor dicho, las circunvoluciones cerebrales, asemejan a una serpiente. Respecto a las nociones anatómicas, la osteología es la más conocida de todas. Sobre el sistema cardiovascular dieron preponderancia al corazón, puesto que era un órgano vital para la vida. También describieron el pericardio y lo llamaron peyotl. Sin embargo, confundieron las venas y las arterias y solo utilizaron un término para agruparlas, y es escotli. Hablemos solo un poquito sobre el corazón y la sangre, puesto que ya hablamos sobre ellos en este video. Tiene que ver con la vitalidad, el conocimiento, los gustos y los impulsos. A este órgano le pertenece la memoria, los gustos, la voluntad, el conocimiento y el control de las acciones y de las emociones. Al corazón se le concebía como un órgano susceptible de ser modificado por el bien o por el mal. Los pecados provocaban que el corazón se torciera y esto provocaba a su vez enfermedades como la locura y la mala conducta. El corazón era el órgano solar por excelencia, debido a su movimiento y por su posición encima del diafragma, es decir, la superficie terrestre. Además que en el corazón residía el teyolía, la entidad anímica propia del ser humano y el cual le confería la individualidad. Es por esto que las enfermedades del corazón tomaban una importancia crucial entre los mexicas. En el corazón se situaban dos grupos grandes de enfermedades, las cardíacas propiamente dichas y las enfermedades mentales, puesto que se creía que en ese órgano residían las funciones mentales. Ahora saltemos al hígado, que posiblemente una de las características que más asombraron a los antiguos pobladores prehispánicos era la cantidad de sangre que acumulaba. Y como ya hemos dicho, en el hígado yacía el ilgíyotl. El ilgíyotl controlaba la vida, el vigor, la sexualidad, el proceso digestivo y la capacidad de crecimiento. Allí también tenían su origen las emociones fuertes como la ira. El ilgíyotl tiene su equivalente colonial y moderno con los vientos y los aires de noche, temidos actualmente por los nahuas de Veracruz, de Chiapas y de Puebla, pues ellos creen que son los espíritus nocivos de los muertos que regresan a la faz de la tierra. Esto tal vez explica el por qué las divinidades relacionadas con el inframundo se representaban con hígados grandes. Para los nahuas, el nombre más usual para designar al cuerpo humano era tonacayo, y el lado izquierdo del cuerpo tenía valores positivos puesto que ahí estaba el corazón humano. Además, el hombre era considerado más caliente que la mujer. También los nahuas creían que las fuerzas sobrenaturales podían entrar al cuerpo a través de las articulaciones y se alojaban en los huesos. Por otro lado, también el ombligo era muy importante porque simbolizaba el centro del ser humano y el cabello tenía cualidades mágicas debido a su continuidad con el cráneo. La salud fue concebida como el equilibrio que mantenía el cuerpo humano en relación con otras fuerzas como las divinas y las naturales, mientras que la enfermedad se refería a la pérdida de este equilibrio entre el cuerpo humano y su entorno. Las enfermedades podían tener un origen interno o externo. Las enfermedades de origen externo podían ser bajo dos causas. Una, que las entidades divinas se las atribuyeran a los humanos, o ya fuera que otras personas, como por ejemplo los hechiceros, causaran el mal al otro individuo. La medicina se conocía genéricamente como tisiotl, de donde deriva el concepto Tzitl, que significa médico. La cirugía se le conocía como Texoxotlalistli y sus curaciones como Tepatilistli. La medicina se podía aprender mediante dos posibilidades. La primera y la más frecuente era que el padre médico heredaba sus conocimientos y su empleo a su hijo. De esta manera se seguía una tradición médica entre las familias. Y la segunda posibilidad era que se podía aprender de medicina en el Calmecac,
Otro aspecto importante cuando hablamos de salud y de enfermedad es el eje del calor y del frío. Se creía que el cuerpo humano tenía unas zonas más frías o calientes que otras. De esta manera, las partes superiores al diafragma eran consideradas como zonas calientes, en el centro era una zona templada y las partes inferiores era una zona fría. Y el individuo debía de procurar mantener en equilibrio las temperaturas de todas las zonas. La medicina náhuatl era en extremo especializada, de tal manera que tenemos muchos conceptos que definen a diferentes tipos de doctores. Había cirujanos, había curadores de mollera, había doctores de trauma, había dentistas, había personas que hacían sangrías y otros que manejaban las fracturas de huesos. También hay información sobre la existencia de hospitales y enfermerías, las cuales se llamaban Cocaxcali. También se sabe que en el Palacio de Moctezuma había un espacio donde estaban los enfermos extraordinarios o incurables, donde además recogían a leprosos y albinos. Y también hoy somos conscientes de los múltiples beneficios que traían consigo los temazcalis, que ayudan a eliminar toxinas y mantienen la higiene. Hay muchas referencias de la preponderancia que tenían los nahuas respecto a la higiene, ya que ellos se bañaban muy seguido. Ahora hablemos sobre algunas enfermedades comunes y los procedimientos médicos que se hacían. Los antiguos nahuas utilizaban cabellos limpios para saturar las heridas y luego aplicaban bálsamos o hierbas sobre ellas. Y el procedimiento variaba dependiendo de dónde estaba la herida. También desarrollaron un sistema de clasificación respecto a las heridas, dependiendo del área donde estaban y qué instrumento causal lo ocasionó. Para las heridas leves de cabeza o las producidas por instrumentos punzocortantes, recomendaban lavarla con orina caliente y aplicar una penca de maguey asada sobre la lesión, agregando sal y cubriendo con un lienzo. Aquí se explican las técnicas para el manejo de fracturas, que según señala Viesca Treviño, esta técnica innovadora no fue utilizada hasta la Segunda Guerra Mundial, dando muestras por lo tanto del notable progreso de la cirugía indígena. Se sabe que muchos habitantes prehispánicos padecieron enfermedades reumáticas debido al posicionamiento que tomaban al hacer ciertas tareas. Por ejemplo, algunas mujeres padecieron de artritis de desgaste en la articulación coxofemoral, que denotan el trabajo de cocinar, moler los alimentos, lavar, etc., provocadas por la posición en la que esos trabajos se hacían, sentadas sobre la cara posterior de las piernas y levantándose e impulsándose rítmicamente hacia adelante, o las artritis de muñeca consecutivas al empleo cotidiano del brazo del metate. El epiléptico, lejos de ser estigmatizado, lo consideraban dotado de ciertas capacidades, entre ellas la de curar. Sin embargo, eran indignos de ser sacrificados a los dioses. La epilepsia se consideraba como una enfermedad fría. Por otro lado, la sífilis y el pián son enfermedades que están bien documentadas en Mesoamérica. Los cronistas con frecuencia hablan sobre las bubas que padecían los indígenas, los cuales las llamaban nanáhuatl, que son los ganglios de las ingles crecidos. Se creía que estas bubas eran un castigo divino por realizar transgresiones sexuales, pero también es importante señalar que el término náhuatl se relaciona con el dios Nanahuatzin, que como hablé en este video, fue el dios que se convirtió en el quinto sol y que tenía muchas bubas en la cara. Por último, hablemos de dos enfermedades producidas por la magia. Una de ellas es el susto. El susto es la enfermedad desencadenada a raíz de una gran impresión violenta y súbita que provoca un sobresalto en el individuo y que por ende desaloja al tonali de su cuerpo. Para este caso, los familiares del individuo que perdía su tonali llamaban a un doctor especializado que ayudaba a que el tonali regresara a su cuerpo, ya que si no regresaba, este podía morir. Y también está el mal de ojo, que consiste en que una persona vea con cinismo, con coraje o con envidia a un individuo que tiene el tonali bajo, y esto provocará en él severas complicaciones. Aún falta hablar de otros temas como las epidemias, pero eso los dejaré para otro video. Para hacer todas estas curaciones, los médicos utilizaban plantas medicinales, las cuales están muy bien documentadas en varios libros, pero también utilizaban tratamientos animales y minerales. Y bueno, como lo pudieron haber comprobado durante todo el video, la medicina en el México prehispánico era de suma importancia, y lejos de constituir un conjunto de creencias y supersticiones, la medicina prehispánica se conforma de una serie de conocimientos y observaciones perfectamente estructurados. Faltaron muchas más cosas que decir, como por ejemplo ahondar en el tema de las plantas medicinales, pero no quiero ya saturar demasiado este video. De hecho, siempre siento que los videos duran demasiado y no sé si esto les agrade o les aburra a ustedes. Por favor, háganmelo saber en los comentarios. De igual manera, no quería que pasara desapercibido que el pasado 25 de junio cumplimos un año en este canal. Así es, el canal es Cáncer. Pero bueno, solamente quería decirles lo mucho que valoro y aprecio a todos ustedes que ven, comentan y comparten mis videos. Y pues por mi parte yo con mucho gusto lo seguiré haciendo. Y sin nada más que decir por el momento me despido. Hasta luego. Adiós.